Saludos. Ahora, hoy quiero hablarles del inicio del año escolar, ya que muchos estudiantes, bueno, en Panamá están por iniciar el año escolar. Les vamos a dar algunas recomendaciones que son muy importantes para el rendimiento durante todo el año escolar. Número uno, es importante dotarse de los recursos necesarios. Cuando hablo de los recursos, son aquellas cosas que te van a ayudar para lograr el conocimiento, que te van a facilitar el aprendizaje. En el caso de los estudiantes que van para el bachillerato en ciencias, dotarse de las calculadoras científicas, los libros de texto, las reglas, los juegos de geometría, lápices, borradores. Eh, Parece hasta innecesario estar mencionando esto, pero en la práctica, uno que ha sido profesor o atiende estudiantes como tutor, se da cuenta que muchas veces no hay una buena coordinación. Claro, esto la responsabilidad usualmente cae sobre los padres de familia. Es una recomendación mayormente con los padres de familia que doten a los estudiantes o que inviertan en esos recursos. Muchas veces no lo hacen y no necesariamente porque no existan recursos económicos. Me ha tocado visitar algunas familias que son de clase media y alta, y cuando uno va a estudiar con los estudiantes, ¿tiene tu calculadora científica? No la tengo. Una reglita para hacer las gráficas, no tengo. O no compran lo suficiente, o si las compran los chicos no las cuidan y pasan el año escolar sin estos recursos. Entonces todo eso afecta, todo eso se refleja a la hora de la hora en el rendimiento, en sus calificaciones. También es muy importante adaptarse al horario, sobre todo dormir las horas que sean necesarias. Un cerebro descansado rinde más, capta más, es mucho más eficiente para el aprendizaje. Así que el estudiante tiene que tener su patrón de sueño, su patrón de horas libres y de dormir que sean las necesarias, porque si no está durmiendo, si los padres no supervisan de que el chico se esté quedando a altas horas de la noche mirando la televisión o mirando el celular, el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, todo esto se refleja mientras el año va avanzando, se va reflejando en el rendimiento del estudiante. La ubicación que el mismo estudiante tenga dentro del salón es preferible siempre utilizar los puestos adelante, donde se pueda mirar bien, donde se pueda escuchar bien, donde no haya distracciones, porque sobre todo con estas materias del bachillerato en ciencias, matemática, química, física, requieren mucha atención, requieren que el estudiante tome buenas anotaciones y que el estudiante luego llegue a casa, pueda abrir esas anotaciones, entonces profundizar en los libros de texto. Muchas veces no entiendo cómo un estudiante enfrenta una materia como química y no hay un libro de texto en casa. Usualmente te dan excusas como, no, es que el profesor no pidió libro. Los profesores no necesariamente tienen que pedir libros. El estudiante, los padres de familia tienen que entender que para que el estudiante profundice en estas materias necesitan la guía de un libro de texto. En química, en física, en matemáticas, los libros de texto hoy en día pueden ser físicos o pueden ser online. Hay muchos libros en PDF que se pueden encontrar en la red, pero son necesarios para que el estudiante trabaje con ellos. Muchas veces también los profesores recomiendan los libros de texto, el colegio mismo los vende, etcétera, pero es importante que el estudiante los tenga para que luego los... Otra cosa que pasa también es que los libros los tiene, pero los libros están en el colegio, los dejan en los casilleros ahí en el colegio. Los libros en el colegio no le sirven a nadie, los libros se necesitan en casa. O sea, si hay que llevarlos para trabajar en clase, evidentemente hay que traerlos, no los podemos dejar en el colegio, porque el estudiante necesita dedicar libros, necesita utilizar esos libros en casa, dedicarse para profundizar, para leerlos, para resolver los problemas y poder aprender. El aprendizaje de estas materias como química, física y matemática requiere que el estudiante profundice en los conceptos. Los estudiantes muchas veces se quedan en la superficie solamente con el bla 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 que le dice el profesor allá en clase, que claro, es importante, pero no es necesario o de las anotaciones que toma, pero no es necesario para exitosamente obtener buenas calificaciones o de tener un estudio que le permita rendir a la hora de los ejercicios. Por ahí empiezan todos los problemas. El estudiante necesita concentrarse, necesita poner atención, necesita asistir regularmente, y también para los padres que desean tomar esta opción, la guía de un tutor también les ayuda bastante.
un tutor evidentemente que se adapte al presupuesto, a aquellos que pueden pagarlo. Sabemos que no todos los padres de familia pueden pagar un tutor, pero esta es una muy buena alternativa. En el caso mío, yo tengo más de 20 años de dedicarme a trabajar con estudiantes, tanto de colegio, de secundaria, como de estudiantes universitarios en las áreas de química, física y matemática. Estamos a la orden en lo que podamos ayudar o guiarlos al conocimiento. Y es importante entender que hay que trabajar, hay que estudiar. Eso está sobreentendido, que el estudiante que más se dedica, y es donde se separan los estudiantes buenos de los regulares y de los no muy buenos, de las cosas que hacen y de cómo enfrentan estas materias. Sí es posible aprender, pero hay que mentalizarse que hay que dedicar tiempo. El tiempo escolar hay que aprovecharlo, sobre todo pensando a largo plazo también. Estudiantes que quieren estudiar en un futuro una ingeniería, que son una de las mejores áreas de estudio, muy cotizadas, estudiar medicina, estudiar odontología, veterinaria, cualquier carrera del área científica también. Es muy importante que empiece a obtener conocimiento durante estos años de décimo, onceavo, doceavo, muy importante. Inclusive algunas universidades, tanto aquí en Panamá como en el extranjero, toman en cuenta las calificaciones que sacan en estas materias, así que es muy importante tratar de hacer lo necesario para obtener buenas calificaciones. Así que bueno, les deseo tanto a los padres de familia como a los estudiantes un buen inicio de año escolar aquí en Panamá y en otros países de Latinoamérica. Los horarios no son los mismos, pero igual estas recomendaciones son universales para todos. Saludos.